Hola a todos y bienvenidos un próspero y feliz día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy, sorpresa, no vamos a hablar de la batalla del lago Trasimeno, como ya habréis visto en la miniatura del vídeo, sino que vamos a analizar, comentar y discutir sobre la batalla de Plasencia y la supuesta campaña de invierno de los cartagineses, a principios del 217 a.C. Para los que no tenéis ni idea de qué va esto, os adelanto que se trata de un enfrentamiento entre caballerías, un intento de cruce en los Apeninos y una batalla campal frente a Plasencia. Así que atentos que empezamos. Imagino que muchos de vosotros os estáis preguntando qué demonios es la batalla de Plasencia y qué ha pasado con la del lago Trasimeno. La respuesta es muy corta y a la vez muy compleja. Para Polibio, después de la batalla del Trebia, Aníbal pasó el invierno en su campamento y sin emprender ninguna acción militar, ni pequeña ni grande, hasta que se puso en marcha con el ejército hacia Etruria. Para Tito Livio, en cambio, este relativamente corto espacio de tiempo está repleto de acontecimientos reseñables en los que sorprendentemente los cartagineses sufren una serie de reveses lidiando con los restos del ejército consular romano. Antes de comenzar a explicarlos, debéis saber que estos 3 capítulos del 21º libro de Tito Livio, que van del 57 al 59, generalmente son rechazados por los historiadores modernos, y por lo tanto, no me extrañaría que jamás hubierais oído hablar de nada de esto. En un principio, el contenido de este vídeo iba a ser parte de la batalla del lago Trasimeno, pero el debate es tan interesante y tan denso que me ha parecido muy necesario tratarlo por separado, para no complicar el orden de las cosas. Hoy vamos a comenzar siguiendo la narración de Tito Livio, retomando su obra inmediatamente después de la batalla del Trebia. A continuación, mencionaremos argumentos a favor y en contra de quienes aceptan o rechazan su testimonio, y por último, veremos cuál es el veredicto de los historiadores modernos más conocidos. No os olvidéis cuando acabe el vídeo de opinar sobre el debate respondiendo a 2 preguntas. Primera, ¿conocíais esta parte de la Segunda Guerra Púnica? Y segunda, ¿creéis que es cierta? Vamos a hablar de ello. Según Tito Livio, tras la derrota romana en la batalla del Trebia, la caballería númida acampaba a sus anchas por el valle del Po, y esa era la razón por la que los suministros solo podían llegar a Plasencia y Cremona por vía fluvial, remontando el río. Un detalle interesante es que se nos dice que en aquellas zonas en las que el terreno era demasiado accidentado, eran los jinetes celtíberos y lusitanos los que se ocupaban de cumplir la función de los númidas. Y digo que es interesante porque teóricamente los africanos eran los más hábiles de la caballería cartaginesa. ¿Se os ocurre por qué entonces encontraban dificultades en este tipo de terreno? Pues si recordáis el vídeo de la batalla del Tesino, habíamos dicho que los númidas no usaban bridas para guiar a los caballos. Eso se lo podían permitir porque eran excelentes jinetes. Pero a juzgar por este comentario, donde el terreno no era tan llano, se les hacía difícil galopar en condiciones de seguridad. Curiosidades aparte, Aníbal fijó su nuevo objetivo en una fortificación para provisiones y armas cerca de Plasencia, defendida por una guarnición romana. En el mapa la voy a colocar aquí, pero tened en cuenta que no sabemos ni a qué distancia ni en qué lugar exacto se encontraba. El general cartaginés trató de tomarla por la fuerza, saliendo en mitad de la noche con su caballería y su infantería ligera, ya que quería aprovechar la oscuridad para mantener el ataque en secreto. Sin embargo, los vigías les avistaron a tiempo, y sus gritos fueron tan potentes que nos dicen que se oyeron incluso en Plasencia. Al amanecer, el cónsul abandonó la ciudad con su caballería y dio instrucciones a la infantería para que le siguieran en formación de combate. Cuando las 2 fuerzas de caballería se encontraron, se produjo un enfrentamiento en el que el propio Aníbal resultó herido, y tras el cual los cartagineses se vieron obligados a retirarse sin haber conseguido su propósito. Aquí hay que destacar que Tito Livio no especifica si el cónsul aludido era Sempronio o Escipión, y Apiano, que también habla sobre este suceso, tampoco lo aclara, pero Zonaras, basándose en el relato de Dion Casio, afirma que el comandante romano no era otro que Sempronio. Puesto que Escipión estaba en Cremona, y además herido, tiene sentido que el protagonista de esta historia fuese su colega. De las bajas romanas no sabemos nada, pero de las cartaginesas, Apiano nos dice que murieron 400 jinetes. Ahora vamos a alejar un poco el mapa para tener una visión más amplia de la sección occidental de la Galia Cisalpina. Tras unos días de descanso, antes de que su herida se hubiera curado del todo, Aníbal decidió atacar Victimula. Esta es la segunda vez que el nombre de esa ciudad aparece en la narración de Tito Livio, pero nuevamente, su localización no encaja con la población que nosotros conocemos, que está mucho más al norte. Como ya dijimos en el vídeo de la batalla del Tesino, es posible que durante la época de la República hubiera otra Victimula en un lugar diferente al de la ciudad medieval, cuya localización es la que podemos trazar con relativa precisión hasta el siglo IX.
En este capítulo, Tito Livio no dice nada de que los cartagineses hubieran cruzado de nuevo el río Po, y Glastidio debía de encontrarse más cerca de su campamento, ya que cuando habían necesitado provisiones, antes de la batalla del Trebia, habían preferido atacar ese lugar. Así que nosotros vamos a colocar esa hipotética Victimula por aquí, aunque la marco en rojo para dejar claro que es una localización puramente especulativa. Los pobladores de aquella región, preocupados por la presencia de los cartagineses, se habían refugiado en su interior en número ingente, y cuando supieron que las tropas de Aníbal se dirigían hacia allí, decidieron salir a su encuentro, motivados por la exitosa defensa de los depósitos de Plasencia. Como os podéis imaginar, estos aldeanos imprudentes, 35.000 en número, no tuvieron muchas opciones contra el adiestrado y experimentado ejército de Aníbal, por lo que bastó un destacamento cartaginés para ponerlos a todos en retirada. Al día siguiente, los habitantes de Victimula, a pesar de su valentía inicial, optaron por rendir la ciudad y abrieron las puertas al enemigo sin luchar. Aníbal entonces dio orden de tratar a todo el mundo como si hubieran tomado el lugar por la fuerza, es decir, con una matanza y un baño de sangre. Poco después, ante el primer atisbo de que se aproximaba la primavera, el general cartaginés abandonó su campamento y puso rumbo a Etruria. ¿Por dónde? Pues Cromeyer, en su famoso libro sobre la campaña de Aníbal, lista 19 pasos de montaña en los Apeninos que conducen a Etruria y que podrían haber sido utilizados por los cartagineses. Como en este caso no estamos hablando del cruce definitivo, sino de un intento previo narrado por Tito Livio, no tenemos la más mínima pista sobre cuál de ellos se trataba. Pero como luego veremos, en este escenario hipotético es muy probable que fuese uno de los tres que tienen como posible destino la población de Luca. El del Cerreto, de 1261 metros de altitud, el de Foce delle Radici, de 1528, y el de Abetone, de 1388 metros. Cualquiera que fuese la ruta elegida, el ejército cartaginés se encontró con una meteorología que les complicó las cosas tanto o más que durante el cruce de los Alpes. Tito Livio nos cuenta que la lluvia golpeaba a los hombres en la cara, obligándoles a dejar las armas para protegerse, y que en ocasiones se detenían para colocarse de espaldas al viento, mientras los truenos retumbaban entre las montañas y los relámpagos iluminaban los cielos. Cuando dejó de llover, continuó soplando un viento huracanado que impidió a los soldados montar las tiendas del campamento. Luego comenzó a nevar, y los hombres, desesperados, se cubrieron lo mejor que pudieron con las telas de sus tiendas para resguardarse del temporal. Y tras la lluvia y la nieve, continuó el frío, que durante los 2 días que el ejército permaneció atrapado en aquel lugar, se llevó las vidas de muchos de los animales, los hombres y 7 de los elefantes que habían sobrevivido al Trebia. Puesto que luego solo quedaba uno, entendemos que fueron 8 los supervivientes de aquel combate. Cuando descendieron de las montañas, no por el lado sur, ya que la misión había fracasado, sino de vuelta al norte, Aníbal avanzó hacia Plasencia y acampó a 30 kilómetros de distancia. Al día siguiente, envió a 12.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería contra la ciudad. Sempronio no rehuyó el combate y salió con sus tropas para recibir a los atacantes. Esa noche, los dos ejércitos acamparon a menos de 5 kilómetros el uno del otro, y a la mañana siguiente se produjo el enfrentamiento. Tito Livio no entra en detalles, y tan solo nos dice que ambos bandos lucharon con valor y determinación. Como quiera que transcurriera la batalla, los romanos se impusieron, y persiguieron a los derrotados cartagineses hasta su campamento, el cual atacaron sin dudarlo un instante. Aníbal encomendó la defensa de la empalizada y las puertas a un pequeño grupo de hombres, mientras él reunía al resto en otra parte, con instrucciones de prepararse para salir a su señal. Tras horas de esfuerzo en vano por abrir brecha en las defensas, rondando las 3 de la tarde, Sempronio ordenó tocar retirada, viendo que sus hombres estaban ya agotados. En cuanto Aníbal comprobó que su enemigo abandonaba las tareas de asalto y se alejaba del campamento, ordenó a su caballería salir para atacarles desde la izquierda y la derecha. Él, personalmente, siguió a los jinetes con la infantería que había guardado en reserva hasta ese momento. Tito Livio nos cuenta que el combate que siguió estuvo tan igualado y fue tan encarnizado que si no llega a ser porque se hizo de noche, los dos ejércitos se habrían aniquilado mutuamente. Las bajas de cada bando fueron 600 de infantería y 300 de caballería. Sin embargo, las del lado romano resultaron ser más relevantes, ya que incluían a varios equites, 5 tribunos y 3 prefectos de los aliados itálicos. Tan pronto como concluyó la batalla, Aníbal se retiró a Liguria, y Sempronio a Luca,
con intención de cerrarle el paso hacia el sur. Este es el motivo por el que antes elegí los 3 cruces de montaña que conducían a esa población, ya que fue el punto en el que el cónsul romano decidió bloquearles después. De todas formas, como dije cuando hablamos de este tema, cualquiera de los 19 pasos mencionados por Cromeyer y quizás alguno más sería una opción para aquel supuesto intento fallido de los cartagineses. Sobre Liguria se suele representar como una región costera y alargada en algunos mapas, pero en tiempos romanos abarcaba casi toda la parte occidental de la Galia cisalpina. Siguiendo la lógica, este campamento cartaginés debía de estar al sur del Po y al oeste del Trebia. Allí, como muestra de confianza, los ligures entregaron a Aníbal a 2 cuestores romanos, Cayo Fulvio y Lucio Lucrecio, 3 tribunos y 5 equites, casi todos ellos hijos de senadores. Concluyendo aquí la reconstrucción de estos 3 controvertidos capítulos de Tito Livio, imagino que algunos de vosotros estaréis gritándole a la pantalla al más puro estilo Matías Prats, aquella vez que nada salía bien en el telediario. ¿Pero esto qué es? Pues eso mismo se preguntó allá por 1874, hace ya un siglo y medio, el historiador Otto Seck, en un artículo para la revista Hermes. Este hombre se dio cuenta de que el relato estaba lleno de inconsistencias y hechos cuanto menos sospechosos. Primero, las descripciones de estas batallas están muy lejos del nivel de detalle de las del Tesino, Trebia, Lago Trasimeno y Cannas. Aquí podéis ver cuántas palabras dedica Tito Livio a cada una de ellas. Teniendo en cuenta que la segunda de Plasencia, incluyendo la lucha posterior en el campamento cartaginés, tuvo una envergadura mucho mayor que la del Tesino, quedaría aún más patente que Tito Livio usó una fuente diferente para estos 3 capítulos. Segundo, Aníbal y sus cartagineses durante la campaña se enfrentaron a ejércitos romanos completos y en todos los casos se alzaron con victorias aplastantes. Sin embargo, aquí sufren 2 derrotas, o cuasi derrotas, contra los restos de las 2 legiones de Sempronio. Tercero, en el caso del choque entre caballerías, en las proximidades de los almacenes de provisiones de Plasencia, el resultado es casi increíble. Aníbal cuenta con 10.000 jinetes, mientras que Sempronio, en el mejor de los casos, podría tener cerca de 2.000. No sabemos a cuántos envía el cartaginés, pero debemos suponer que si estuvo personalmente en el choque, se habría asegurado de disponer de efectivos suficientes para vencer. Además, contaba con refuerzos de infantería ligera, mientras que los romanos no. ¿Cómo es posible que perdiera en esas circunstancias? Pues es algo incomprensible. Pero aún viene lo mejor. Fijaos en este paralelismo detectado por Seck. En la batalla del Tesino, Aníbal, solo con su fuerza de caballería, derrota a Publio, que contaba con caballería e infantería ligera. En la lucha, el cónsul romano resulta herido. En esta escaramuza junto a Plasencia, son los cartagineses los que van con caballería e infantería ligera, el cónsul romano el que vence solo con caballería, y Aníbal el que resulta herido. Aquí va otro. Los cartagineses cruzaron los Alpes, enfrentándose a toda dificultad imaginable, y llegaron a Italia triunfantes y curtidos tras las penurias del viaje. En esta parte de la historia de Tito Livio, los cartagineses fracasan estrepitosamente tratando de cruzar los Apeninos, tanto así que se tienen que dar la vuelta a mitad de camino. Y aquí viene otro más. En la batalla del Trebia, los cartagineses derrotan a los romanos a campo abierto con ejércitos combinados de infantería y caballería. En la batalla de Plasencia, los romanos derrotan a los cartagineses a campo abierto en circunstancias similares. Imagino que ya estáis viendo el patrón. Por cada éxito cartaginés hasta ese momento de la campaña, Tito Livio cuenta un fracaso equivalente en una empresa similar. Otro hecho reseñable es que Zonaras, basándose de nuevo en Dion Casio, afirma que esta supuesta batalla de Plasencia tuvo lugar bajo la lluvia. En su texto habla del avance hacia Etruria, pero por el contexto se deduce fácilmente que la batalla es la misma, ya que fue justo antes de retirarse a Liguria. Si recordamos el vídeo de la batalla del Trebia... Por su parte, Sempronio, que había escapado a la caballería cartaginesa de milagro, envió mensajeros a Roma informando de que la lluvia le había privado de su victoria. En un principio nadie cuestionó sus palabras, pero cuando se supo que los cartagineses seguían acampados en el mismo sitio, que la mayor parte de los galos se les habían unido, que las legiones romanas estaban desperdigadas por las ciudades del valle y que los suministros les estaban llegando por vía fluvial a través del Po, el resultado real de la batalla se vio muy claro. Uniendo todas las pistas que tenemos, ¿no sería posible que el contenido de aquel falso informe de Sempronio a Roma, hablando de una batalla en la que casi vence bajo la lluvia, estuviera relacionado con lo que leemos en estos 3 capítulos de Tito Livio? En lo que llevamos narrado de la campaña de Aníbal, ya hemos visto varios ejemplos en los que el historiador clásico es incapaz de reconciliar sus fuentes cuando éstas difieren, lo que le lleva a duplicar los acontecimientos como si fueran hechos diferentes.
¿Son entonces los capítulos 57, 58 y 59 de Tito Livio una especie de mundo al revés, al más puro estilo Stranger Things? Si así fuera, algún historiador romano debió de difundir esas versiones de los hechos para mejorar la imagen de Roma y perjudicar la de Cartago. Volviendo al artículo de Sec, no hemos terminado con el listado de cosas que no cuadran, ya que lo siguiente que cuestiona es la población de Victimula. Tito Livio habla de 35.000 hombres, incluyendo a los refugiados. Si estos eran solo los varones en edad de luchar, si incluyésemos a las mujeres y a los niños, podríamos estar hablando de cerca de 100.000 personas. ¿De dónde demonios salieron? Porque es mucha más gente de la que vivía, por ejemplo, en Capua, y Victimula ni siquiera estaba en suelo itálico. ¿Quiénes podrían haber sido tan leales a Roma sin ser ciudadanos romanos o latinos? Y aún hay un argumento más esgrimido por Sec, que es el de la imposibilidad de que todos estos acontecimientos hubieran sucedido en un intervalo de tiempo de menos de 30 días. Aquí hay que aclarar que la mayoría, si no todos los historiadores modernos, aceptan que el calendario oficial romano estaba desplazado con respecto al nuestro. Eso se debe a que su calendario consistía en 12 meses lunares de 29 y 30 días, que ellos, para evitar los números pares, dejaban en 29 y 31 días, con la excepción de febrero, que tenía 28, dando un total de 355 días para todo el año. Esto provocaba una desviación anual de 10,25 días con respecto al calendario solar, que corregían de la siguiente manera. Cada 2 años, febrero se acortaba en 5 días, y se añadía un mensis intercalaris, o mercedonius, de 27 días, salvo cada 4 años, que era de 28. De este ajuste se derivaban dos problemas. Primero, que seguía habiendo una desviación acumulada de 4 días cada 4 años. Y segundo, que el pontífice máximo tenía la potestad para decidir si el mes intercalaris se añadía o no, en teoría para ajustarse mejor a las estaciones según sus observaciones, pero en la práctica para alargar o acortar las magistraturas de sus aliados o rivales políticos. Como esto puede resultar un poco complejo, vamos a verlo mejor con un ejemplo. El primer año romano, su 29 de diciembre se correspondería con nuestro 19 de diciembre, iría 10 días adelantado. El segundo año, si el pontífice decide no añadir el mes intercalaris, el 29 de diciembre romano llegará a nuestro 9 de diciembre, acumulando un adelanto de 20 días. Lo que sucede en los capítulos 57, 58 y 59 de Tito Livio tuvo lugar entre la batalla del Trebia y el nombramiento de los nuevos cónsules. Para facilitar el análisis, vamos a mover diciembre al inicio, ya que será nuestro mes de partida. La batalla del Trebia es fácil de situar en nuestro calendario, puesto que fue cerca del solsticio de invierno, es decir, la segunda quincena de diciembre. Los cónsules iniciaban su magistratura el 15 de marzo, pero del calendario oficial romano. ¿Cómo podemos saber a qué fecha equivale ese día en el nuestro? Sec razona que la dictadura de Fabio Máximo terminó a mediados de otoño, según su hipótesis, a finales de nuestro mes de octubre, y puesto que duró 6 meses y comenzó días después de la batalla del Trasimeno, tenemos que esa batalla fue a finales de abril. Como Ovidio nos dice que para esa batalla la fecha oficial del calendario romano era el 23 de junio, podemos calcular que en el 217 a.C. había un adelanto de 2 meses con respecto al nuestro, lo que significa que los cónsules se nombraron a mediados de nuestro mes de enero y que todo lo narrado por Tito Livio, 2 batallas y el cruce de los Apeninos, sucedió en apenas 30 días, algo claramente imposible. Como en todo juicio justo, he buscado, con dificultad debo admitir, defensores de Tito Livio, y he dado con el historiador Franz Milner, que escribió en 1943 también para la revista Hermes. La mayor parte de su artículo se centraba en refutar las fechas dadas por Sec en su análisis. El motivo, todo lo que hemos dicho hasta ahora cataloga como improbable lo narrado por Tito Livio, pero el de los 30 días es el único argumento que lo convertiría en imposible. La explicación de Milner comienza recalculando el desplazamiento del calendario romano con respecto al nuestro. Para ello, tiene en cuenta la época más probable para las inundaciones del río Arno, donde Aníbal encontró los pantanos en los que perdió un ojo, las temperaturas que podían justificar lo que el historiador clásico consideraría el primer atisbo de la primavera y el estado de las cosechas en cada punto del viaje. Y con esos datos, el autor concluye que la batalla del lago Trasimeno fue a finales de mayo de nuestro calendario, lo que supondría una desviación de máximo un mes con respecto al de los romanos. Siendo así, el nombramiento de los cónsules no habría sucedido a mediados de enero, sino a mediados de febrero. Por lo tanto, no estaríamos hablando de menos de 30 días de plazo, sino de al menos 7 semanas. Según Milner, ese intervalo de tiempo es suficiente para todo lo narrado, y Wallbank, unos años más tarde, se mostraba de acuerdo con su análisis sobre las fechas,
pese a que él cuestionaba la veracidad de los sucesos. Y también llega a la misma conclusión Peter Darrow tras un estudio aún más en profundidad sobre las 3 décadas previas al 190 a.C. En cuanto al resto de argumentos en contra de Tito Livio, Milner razona que la situación de Aníbal, después de la batalla del Trebia, no había mejorado mucho con respecto a los suministros. Sabemos que antes del enfrentamiento, el aprovisionamiento de su ejército había sido un problema, hasta el punto de tener que tomar Clastidio para poder abastecerse. Después de la batalla, su área de control no había variado en lo más mínimo, ya que los romanos aún controlaban Plasencia y Cremona, y pasar el invierno al este de esa posición resultaba muy peligroso. Por ese motivo, es comprensible e incluso probable que el general cartaginés luchara para garantizar el abastecimiento del ejército durante su estancia en la región, lo que justificaría los ataques a los depósitos de Plasencia y Victimula y explicaría por qué intentó cruzar los Apeninos sin esperar a la entrada de la primavera. Milner encuentra también una cita de Polibio que no solo no contradice a Tito Livio, sino que parece referirse a lo mismo. Estas son sus palabras justo después de la batalla del Trebia. Sin embargo, sufrieron tanto debido a la lluvia y a la posterior nevada que todos los elefantes murieron salvo uno, y que muchos hombres y caballos también perecieron a causa del frío. En el relato de Polibio no hay ningún detalle adicional, pero Milner cree que estaba hablando precisamente de las bajas sufridas a causa de la tormenta, la nevada y el frío de los Apeninos. Es un poco aventurado sugerir que Polibio omite algo tan importante como esto de su narración, pero ciertamente no podemos decir que sea imposible. Para terminar, como en el alegato final de un juicio, Milner se guarda su argumento más poderoso para el final. Los 3 capítulos de la controversia en el relato de Tito Livio no se contradicen de forma alguna con lo dicho por Polibio, sino que son complementarios, y por lo tanto, en ausencia de pruebas definitivas, deben ser tomados como ciertos. Es exactamente lo mismo que sucedía con aquellos capítulos que trataban sobre los encuentros de las flotas cartaginesa y romana en Sicilia, con la intervención de Hierón II de Siracusa. Pese a que Polibio tampoco decía una sola palabra sobre el tema, los historiadores modernos han aceptado siempre esos capítulos sin ningún tipo de reservas. Pues esa es la información que tenemos sobre el debate, y si queréis mi opinión personal, hasta leer a Milner no tenía ni la más mínima duda de que todo esto que contaba Tito Livio se basaba en falsos testimonios, así que reconozco el mérito del historiador por defender tan bien algo que parecía indefendible. Si esto fuera un juicio, desde luego Tito Livio saldría victorioso, ya que existe al menos una duda razonable de que lo que escribe pudiera haber sucedido en verdad. Pero como no es un juicio, y ya le hemos visto duplicar acontecimientos 2 veces en esta campaña, por empeñarse en incorporar relatos de fuentes poco fiables, me sigo poniendo de parte de los escépticos. La propaganda en tiempos de guerra es algo que se mantiene incluso en nuestros días. No tenéis más que hacer memoria sobre conflictos recientes para ver que es muy raro ver al bando perdedor reconocer el número de bajas sufridas o emitir reportes precisos sobre una derrota. Es probable que en Roma surgieran relatos propagandísticos que distorsionaran las batallas del Trebia y del Tesino, y que incorporasen una falsa narración sobre un fracaso de Aníbal en los Apeninos tratando de alcanzar Etruria. De todas formas, como sé que los que veis estos vídeos sois gente de mente curiosa, voy a hacer un breve repaso por mis autores de cabecera para ver qué opinan ellos. En orden cronológico, tenemos en primer lugar a Theodor Dodge, que pese a ser siempre el que tiene la mayor predisposición para atizar a Tito Livio, aquí acepta los 3 capítulos sin ningún problema. Según parece, mientras no se contradiga con Polibio, para él todo está bien. Johannes Kromeyer dice que todo es una invención de los historiadores romanos que Tito Livio una vez más se traga con patatas. Gaetano de Santis tampoco se cree nada, y además dedica 3 páginas a justificar su postura, repitiendo en buena parte los argumentos de Seck. Wolfgang no se muestra definitivo en sus conclusiones, pero claramente piensa también que se trata de una invención romana. Hallward subraya que el choque de caballería frente a Plasencia es un duplicado de la batalla del Tesino, que el cruce fallido de los Apeninos en invierno es pura fantasía y que la batalla de Plasencia se basa en el falso informe de Sempronio. Lazenby incluye en su libro un resumen de lo contado por Tito Livio, pero luego deja claro que no resulta creíble. Además, añade que el fallido cruce de los Apeninos es un duplicado del auténtico cruce, que el historiador clásico confundió al encontrarse con fuentes contradictorias. Y por último, Goldsworthy se sitúa también en el bando de los escépticos, tachando de duplicados los eventos narrados en los 3 capítulos de la Discordia. Ahora sí, después de haber llegado hasta el final de este acalorado debate, ¿qué opináis vosotros? ¿Son la batalla de Plasencia y la campaña de invierno del 218 a.C. invenciones romanas? También me interesa saber si habíais leído ya sobre estos acontecimientos y en tal caso si conocéis algún historiador moderno que defienda al pobre Tito Livio y sus dudosos testimonios.
Así que no seáis perezosos y animaos a comentar, a dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo y por supuestísimo a suscribíos si estáis tan locos que todavía no lo habéis hecho. Que pasáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.